votó por Gustavo Petro y la reforma pensional lo dejó sin ahorros. Esta reforma pensional había que archivarla, no le sirve a nadie, y lo vamos a ver con el señor petrista, que toda la vida pues apoyando a Gustavo Petro, pero como dice el dicho, ¿no? Mal paga el diablo a quien bien le sirve. Resulta que él es víctima de su propio invento, víctima de la reforma petrista de Gustavo Petro. Y lo vamos a ver, está aquí, es un video de él. Otra pregunta, amigo. Este es el señor, dice Juan José Hoyos, votó por Gustavo Petro y la reforma pensional lo dejó sin ahorros. Esta es su historia, su lamentable historia. Ustedes me dicen si se escucha o si se escucha demasiado fuerte. Este señor se llama Juan José Hoyos y él lleva años apoyando a Gustavo Petro. En 2019 publicó fotos abrazado a Gustavo Petro. En 2020 él publicó que le hacía publicidad a Gustavo Petro dentro del famoso juego Parchís. Y en 2022 publicó fotos de todos los actos de campaña de Gustavo Petro en su departamento. Pero ahora, en el 2024, después de la reforma pensional de Gustavo Petro, Juan José Hoyos cambió de opinión. Hace unos días él publicó este mensaje donde dice: esto es lo más triste y decepcionante que puede pasarle a una persona que votó por Gustavo Petro. Y luego pone un pantallazo de un correo electrónico de su administradora de fondos de pensión en la que le dicen que él solamente tiene 826 semanas cotizadas a pensión. Para alguien que no haya leído la reforma pensional del gobierno de Gustavo Petro, esto no significa absolutamente nada. Pero como Juan José seguramente sí leyó esa reforma y se informó sobre su contenido, él sabe que eso es lo peor que le puede pasar. Yo creo que no leyó, porque esta reforma estaba precisamente en las propuestas del gobierno Petro, cuando él estaba como candidato. Esta propuesta estaba clarísima, hubo un montón de académicos que salieron a decir, no, pero esto lo que va a hacer, incluso chistosamente, hubo uno que estaba a favor de la reforma y él dijo en radio, no, es que esta reforma va a acelerar la bomba pensional, pero yo pienso que está bien, hay que hacerle unos pequeños ajustes. Es una locura, el fanatismo es una locura. Este señor yo creo que no leyó y quiero creer que no haya leído, porque no puede ser que una persona, ¿cierto?, con un cerebro, después de leer las propuestas de Gustavo Petro, pues vote por él, ¿no? No, quiero imaginar que no. Pero escuchemos, 826 semanas. Este señor, ¿qué le pasa? Entra a la reforma pensional de Gustavo Petro y por lo que se ve aquí en pantalla, el hombre hace parte de Scandia, ¿no?, que es un fondo privado de pensión. El señor no se alcanza a pensionar y va a quedar en el asqueroso pilar semicontributivo. Ya escucharemos. Escuchemos. A una persona. Porque tener 820 u 830 semanas cotizadas a pensión el día de hoy quiere decir que usted estuvo muy cerca de salvarse de la reforma pensional, pero no lo logró. Y quiere decir que usted estuvo muy cerca de poder disfrutar eso que ahorró con sus cotizaciones a pensión durante toda la vida, pero no lo va a poder hacer. La reforma pensional empieza a aplicar el 1 de julio del 2025 para todos los hombres que tengan menos de 900 semanas cotizadas y para todas las mujeres que tengan menos de 750. Y el 1 de julio de 2025 es dentro de 53 semanas a partir de hoy. Así que si a usted, al igual que a Juan José, le faltan 76 semanas para llegar a 900, o si le faltan 60, o si le faltan 55, no lo va a poder lograr. Y por lo tanto, a usted va a dejar de aplicarle la normativa actual y va a empezar a aplicarle la nueva, la de la reforma. Con la norma anterior, que era la Ley 100 de 1993, al cumplir 62 años siendo hombre o 57 siendo mujer, usted tenía derecho a ir al fondo de pensión en el que puso sus cotizaciones durante toda una vida de trabajo y pedirles que le devuelvan ese ahorro de toda la vida, además de los intereses y de todos los rendimientos que ese ahorro le hubiera dado. Pero la reforma elimina totalmente la posibilidad de que esa devolución se dé. Y antes de entrar a la reforma, vamos a mirar lo que es Colpensiones y lo que son los fondos privados. En este caso, digamos que el hombre sí pasó al régimen actual que hay antes de reforma. ¿Qué hubiera pasado con él? Él con esas 826 semanas, supongamos, no he visto todo el video la verdad, supongamos que él ahorró más o menos 100 millones de pesos, ¿cierto? Ahorro más intereses que le hizo ganar el fondo privado. En el fondo privado le devolverían esos 100 millones.
pero si él hubiera cotizado esa plata en Colpensiones, y de nuevo tendría esas 826 semanas, no se alcanza a pensionar, ¿qué habría pasado? Colpensiones, eso está estudiadísimo, está clarísimo, Colpensiones devuelve 7 veces menos plata que un fondo privado. Entonces, Colpensiones básicamente le devolvería unos 13, 15 millones de pesos a lo mucho. El fondo privado le devuelve su plata que usted ahorró más los intereses que le hicieron ganar. Por eso tendría más o menos unos 100 millones de pesos. Pero con la reforma pensional no hay devolución de plata. Y ya me imagino que otra pregunta, amigo, va a explicar esto bastante bien. Porque ahí tiene la tabla, que esta tabla de hecho la hace Colpensiones, ¿no? Y a cambio, lo que el Estado puede darle es una mensualidad. Y según los propios cálculos del gobierno que están en la página 110 de la exposición de motivos de ese proyecto de reforma pensional, Ajá. esa mensualidad va a ser apenas de entre 70,000 y 250,000 pesos. De hecho, sí, es así. Aquí en la tabla está por semanas, eso es por semanas, pero él tiene entre 800 y 900, entonces ubiquémonos aquí en lo de las 800 semanas. Más o menos, este hombre tendría en el mejor de los casos recibe 258,000 pesos. En el mejor de los casos, mensuales. Entonces, imagínense, supongamos que antes le hubieran dado esos 100 millones de pesos. Ahora le van a dar 250,000 pesos. Mijo, defiéndase. Eso es condenar a una persona que trabajó toda su vida a la pobreza. Yo creo que uno con esos 100 millones de pesos, uno hace algo, un negocio, lo que sea, y resuelve su vida. Pero lastimosamente, uno con 258,000 pesos no le alcanza ni para el mercado de un mes. Terrible. Y más si de pronto tiene alguna otra persona bajo su cargo por algún motivo. Es impresionante. Esta reforma es terrible. Esta reforma destruye a los que, precisamente a los que no se pensionan, a la gente más pobre de este país. Por eso yo personalmente me he opuesto desde hace 2 años, desde antes de que Gustavo Petro fuera presidente de la República. Nos hemos opuesto muchas personas. Yo, eso sí, gracias a Dios, sin recibirle platas a nadie, yo me he dado la pela, dando las ideas. Y hay un montón de videos aquí en mi canal de YouTube respecto a la reforma pensional. Lastimosamente, pues señor, qué pena, ¿no? Disfrute lo votado. Lastimosamente, condenaron a este señor petrista a un futuro espantoso, a un infierno en vida. Imagínese 258,000 pesos y defiéndase como pueda. Eso es lo que hace Gustavo Petro. Lastimosamente, mal paga el diablo a quien bien le sirve, ¿no? O sea que, siendo lo más optimistas posibles, podemos decir que a una persona como Juan José le van a dar máximo 3 millones de pesos al año como parte de esas mensualidades. En otra publicación, Juan José dice que lo que él ha ahorrado haciendo cotizaciones a pensión durante toda su vida laboral suma más de 120 millones de pesos. Así que con esa renta de 3 millones al año, que va a ser su única opción por culpa de la reforma, él necesitaría vivir durante 40 años para recuperar toda esa plata que aportó. Y además hay que decir que con la reforma esa mensualidad no se empieza a entregar a la misma edad en la que se entregaba la devolución antes de la reforma. Para empezar a recibir esa mensualidad, usted tiene que tener 65 años si es hombre o 60 si es mujer. O sea, Juan José tendría que vivir hasta los 105 años para poder recuperar esa plata que invirtió. Lamentablemente, en promedio, los colombianos hombres solo vivimos hasta los 74 años. O sea que lo más posible, y toco madera, es que Juan José solamente viva 9 años y el Estado se robe más de 3/4 partes de su ahorro. Impresionante, es un atraco, es un robo. La reforma pensional de Gustavo Petro es una estafa enorme, es la estafa más grande de la historia y eso lo hemos venido diciendo desde hace mucho tiempo. Es un gran atraco. Vea ese, yo no sé si decir pobre señor, ¿no? Porque, a ver, mucha gente, ¿cierto? Dice, ay, esos muchachos que votaron por Gustavo Petro, ¿no? Esos petristas y los tratan de brutos y demás. Pero yo les quiero decir algo. Yo no voté por Gustavo Petro, eso sí. Pero les quiero decir algo. Mi generación, por ejemplo, no tuvo la oportunidad, o los que tienen menos de 30 años, ¿no? No tuvo la oportunidad de ver a la gran Venezuela.
Nosotros no vimos a la gran Venezuela que era súper rica, que los colombianos todos querían irse para allá, que era un Miami pequeño. No vimos eso, no vimos esa Venezuela que estaba tetramillonaria. Nosotros no la vimos, ni vimos cómo Hugo Chávez vino y destruyó Venezuela, ni vimos cómo Maduro, bueno, ya con Maduro uno empieza, la verdad nosotros como tal empezamos a ver a Venezuela como un país arruinado. Ese es el primer recuerdo que uno tiene de Venezuela. No tiene uno el recuerdo de lo que fue la Gran Venezuela, por ejemplo, ¿no? Como si lo tendría este señor, ¿no? Juan José Hoyos, que es un señor ya que, pues imagínense, está a puertas de pensionarse, lastimosamente. Y uno ve un montón de gente mayor que votó por Gustavo Petro. Gracias a Dios no es la mayoría, pero uno dice, pero ¿y esta gente qué tiene en la cabeza? Yo digo, ¿no? Al menos mi generación sí le creyeron a un señor que echa muy buena carreta, ¿no? Gustavo Petro. Pero la generación de la gente que tiene, no sé, 50 años, 40 más, ¿cómo hacen, no? ¿Cómo hacen para creerle si es que este señor ha dicho clarísimamente, ¿no? Que él es su ídolo era Hugo Chávez y ustedes, la gente mayor, vieron cómo Chávez destruyó Venezuela, aparte de ser un golpista, ¿no? De que intentó hacer un golpe de estado, ¿no? Y que ahora Gustavo Petro posa como el gran demócrata, ¿no? Que lo que sucedió ayer en Bolivia, el intento de golpe de estado, el supuesto intento de golpe de estado, ¿no? Porque eso es un teatro brutal. Resulta que ahora dice, no, que nos unamos en contra de los golpes de estado, pero su ídolo, Hugo Chávez, dio un golpe de estado en el 97, 98, yo tendría por ahí 2 o 3 años. Pero la generación de Juan José Hoyos sí vio efectivamente todas esas cosas. Sí lo vieron. Y votan por este sujeto, por Gustavo Petro. Es que eso sí no tiene por dónde uno agarrarlo. Entonces, este señor habría recibido 122 millones de pesos, como está en un fondo privado, ¿cierto? Pero gracias a Gustavo Petro lo que va a recibir no son 122 millones, va a ser 250.000 pesos mensuales. Eso es lo que va a recibir este señor, lastimosamente. Que disfrute lo votado. Qué lamentable, ¿no? O sea, es un ser humano y está condenado completamente a trabajar o morirse de hambre, literalmente. Eso es lo que propone Gustavo Petro y su ministra de Trabajo, que es una señora que es comunista. Ella lo ha dicho, ¿no? No estoy diciendo que no estoy diciendo la palabra comunista como un insulto. Ella se reconoce como comunista, ¿no? Que ellos supuestamente tanto que defienden a los trabajadores y vea semejante atraco que le están metiendo. ¿Cuándo en la vida uno va a vivir más de 105 años? O sea, para que le devuelvan lo que ese señor merece. ¿Y por qué nos quitan a nosotros el derecho? ¿Por qué no le dicen a uno, a ver, señor Juan José, ¿usted qué quiere? ¿Que le demos 250.000 pesos o que le demos 122 millones de pesos ya, que es lo que usted ahorró? Porque es su plata. Es que es su plata. Nosotros necesitamos impulsar reforma pensional, pedirle, yo insisto, a los candidatos presidenciales que ya empiecen a hablar de una buena reforma pensional, que le dé libertad a la gente y no que se la quite. ¿Cómo le van a quitar a este señor, que bien merecido sí lo tiene, ¿no? Pero ¿cómo le van a quitar a este señor el derecho de pedir su plata? Es que sea como sea, él trabajó toda la vida y ahorró y le hicieron ganar de los fondos privados, etcétera, 122 millones. ¿Cómo le van a quitar el derecho de coger su plata? Es que su plata es la plata de ese señor. Punto. Es un atraco, es un robo. Entonces necesitamos decirle a los candidatos presidenciales, a todo el que usted conozca, cuál es la reforma pensional que usted está proponiendo. Necesitamos una reforma que tumbe esta monstruosidad. Porque incluso la ministra de Trabajo ha dicho, en 15 años hay que hacer una reforma pensional para arreglar esta. Así de sencillo. Y de hecho, este año hay reforma tributaria. Ya el ministro de Hacienda la anunció. Lo anunció desde principio de año, pero ya la vuelve a anunciar. Entonces en la siguiente legislatura hay reforma tributaria. ¿Qué dijo Gustavo Petro? Hay que hacer una reforma tributaria para corregir la reforma tributaria que hicimos. Este gobierno es un desastre, está lleno de ineptos. Qué falta de respeto. Y es que no es como que nadie les hubiera dicho nada cuando hicieron la reforma tributaria. De la misma manera
que aquí con esta reforma pensional les hemos estado diciendo, muchísima gente, la gente que, digamos, tiene el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, un montón de centros de pensamiento les han dicho, eso está mal hecho. Los datos que dicen que usted entre menos plata le meta a Colpensiones, la reforma más sostenible, algo nos está sugiriendo los datos, ¿no? Entonces necesitamos decirle a los candidatos presidenciales que nosotros los colombianos sabemos exactamente cuál es la reforma pensional que necesita nuestro país. Nosotros necesitamos vivir en un país donde nos podamos pensionar gracias al fruto de nuestro trabajo, que no tengamos que depender de rentas vitalicias, de limosnas de 250.000 pesos. No necesitamos chantajes emocionales como el pilar solidario que puso Gustavo Petro, que ay, que sí, que le vamos a dar a los viejitos 223.000 pesos, cuando él podía haber hecho eso por decreto desde que llegó a la presidencia. Recorta gastos de un lado, reúne la plata suficiente y dice, listo, vamos a aumentarle Colombia Mayor de 80.000 a 223.000 pesos y sacamos a esos 2.5 millones de viejitos de la pobreza. Pero él no quería hacer eso, él quería hacer un chantaje emocional, porque es una persona manipuladora. Y lastimosamente, personas como Juan José Hoyos, ¿cierto? Ya personas que han vivido, ¿cierto? Que tienen experiencia en la vida, le creen a un señor, a un culebrero, ¿cierto? Porque de economista no tiene mucho, no tiene nada. Lastimosamente le creen y votan por el proyecto político y esas son las consecuencias. Esas son las consecuencias. Ese señor está condenado a la pobreza. Bueno, a la vulnerabilidad, ¿no? Porque, digamos, ya 250.000 pesos ya usted lo saca de la pobreza, según las cifras del DANE, lo deja en una situación vulnerable. Al menos no está en la línea de pobreza, ¿no? Pero este señor, sencillamente le hubieran podido dar sus 122 millones de pesos, monta un negocio, contrata a una persona para que le atienda el negocio y ahí tendría su platica. O si de pronto es dueño de una casa, le hace un segundo piso, arrienda el segundo piso y ahí recibe su rentica. Pero no. Resulta que ahora el Estado sabe más que uno. Ahora estos gobiernos populistas saben más que uno que se ha ganado la plata, saben más que uno, ¿cierto? Le dicen, no, usted no puede manejar la plata que usted ahorró toda su vida. Nosotros le vamos a dar la platica desde a poquitos hasta que se muera. Es un robo, es un atraco. Ese señor, como dice este muchacho de otra pregunta, amigo, lastimosamente, por estadística, va a vivir por ahí hasta máximo los 78 años. Es la verdad, esa es la expectativa de vida. Lastimosamente, ese es el gobierno nefasto de Gustavo Petro, ese es el gobierno que tenemos. Lastimosamente, necesitamos cambiar esto, necesitamos reformas que sí beneficien al pueblo, no que lo destruyan. Pobre señor, no sé qué más datos dará él a continuación, ¿no? Bueno, parece que no va a dar más datos. Bueno,